buenos días, señorías. Como vamos bien de tiempo, me va a permitir que le pida a la Cámara que sea generosa en el tiempo. Hoy lo que hacemos es culminar, retomar un debate que iniciamos con el debate de orientación, en un momento en el que fijamos las orientaciones principales, los ejes de problematización, los principales objetivos. Y hoy estamos aquí para hablar del cómo y del cuánto, porque si no se hablase de ambas cosas al mismo tiempo, este debate sería absolutamente innecesario. Cualquier gobierno, en un contexto en el que las cuentas vayan bien a nivel general, puede poner más dinero sobre la mesa, y cualquier gobierno autonómico, en un momento de recesión, al no poder ofrecer esos incrementos, lo tiene muy sencillo para echarle la culpa al contexto general o al gobierno central responsable de esas cuentas. Por tanto, discutir simplemente de cuánto ha aumentado el presupuesto, en lo cual no tiene mérito alguno el propio gobierno, no tiene sentido ninguno. Hay que vincular el cómo y el cuánto. Y en ese sentido, nos parece fundamental para que los 10 años que ya hemos perdido, los cuales no hemos recuperado la situación actual, no se conviertan en otros 10 que volvamos a perder. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando cuando digo esto. Cuando vemos en el plan demográfico una partida tan aparentemente nimia como la relacionada con los telecentros, donde se dice apuesta estratégica por la digitalización, y vemos lo que está consignado, vemos que aparece exactamente la misma cantidad que aparece en estos presupuestos y en los anteriores. Esa cantidad ni siquiera permite la contratación de una persona para atender al telecentro. Y esto es lo que se propone que se repita los próximos 10 años. Fíjense si es importante prestar atención a los detalles, ver el cómo y el cuánto. Como les decía, como vamos bien de tiempo, me voy a detener en una cuestión que yo creo que permite ilustrar un poco el momento en el que estamos. Hace poco, con el huracán Irma, se dio una anécdota que se hizo absolutamente viral. El sheriff de un condado de Florida publica un tuit en el que advierte a los ciudadanos que, por favor, no disparen al huracán. Y esa advertencia aparentemente obvia, ¿no? Parece ridículo que alguien tenga que recordar a la gente que no sabe con una escopeta pegarle tiros a un huracán. Resultó simplemente porque alguien había hecho una broma convocando un evento de Facebook al cual acudieron más de 56.000 personas diciendo que les interesaba. Comenzaron siendo imágenes de gente que hacía y explicaba cómo le iba a disparar el huracán. No fueron los únicos, ¿eh? Había quien proponía poner ventiladores delante del huracán, incluso enfrentarse a él con lanzallamas. El problema es que alguien comenzó a tomarse en serio esto, y por pocos que fuesen, corría el riesgo de que hubiese algún tipo de desgracia. Así que como aumentó la preocupación, el sheriff del condado decidió hacer esa advertencia aparentemente ridícula. El tuit se convirtió en viral, lo cual el sheriff aprovechó para sacar un segundo tuit, en el cual decían, ya que habéis retuiteado en el que decía simplemente, por favor no le disparéis al huracán porque puede ser peligroso, ya que lo habéis retuiteado, por favor, retuitead este otro, en el que pido ayuda para todas las personas que vengan a socorrer a las víctimas del Irma. Recordar lo obvio en ocasiones es necesario, y es obvio que en los últimos 10 años no hemos recuperado los indicadores sociales ni la situación a las cuales nos encontramos. Esta anécdota nos puede resultar ridícula. Enfrentarse a un huracán con una escopeta, desde luego, no parece muy inteligente, pero es que algunas de las medidas que se nos propusieron durante los años de la austeridad parecían menos ridículas y, sin embargo, eran igual de peligrosas. 10 años después ya vemos los resultados. Por ejemplo, decir que el paro juvenil del 48% se resuelve disparando currículum es no entender que el paro es un fenómeno estructural que necesita otro tipo de políticas. Defender que se crea empleo favoreciendo el despido no solamente es ridículo, es que favoreció que perdiésemos 10 años de posible reactivación económica. 10 años después, y con la perspectiva que tenemos, ya nadie se atrevería a defender esas políticas. Se presentan de otra manera, pero la lógica subyace la misma. ¿Cómo vamos a dedicar más tiempo para atender a las personas en un centro sanitario si tenemos menos personal? ¿Cómo va a orientar en una oficina de los servicios de empleo una persona para ayudar a alguien a encontrar empleo si ella misma está en una situación de precariedad? Podríamos poner ejemplos de la lógica que subyace en este tipo de cuestiones, cómo enfrentar la crisis demográfica sin prestar atención al problema que tenemos con el nacimiento y con el cuidado de los más pequeños. Nadie espera que estas cosas cambien de un día para otro. Cuando hablamos del 0 a 3, hablamos del 0 a 3, no del 0 a 100. Estamos pensando
que la perspectiva es de que esto se cambie por lo menos de una década para otra. Y es lo que no hemos visto cambiar en los últimos 10 años. No me voy a detener en el contexto adverso en el cual tenemos que inscribir estas cuentas. Podríamos hablar del techo de gasto, como el Gobierno popular, del Partido Popular, ha reducido más de 60.000 millones ese techo de gasto, que sigue siendo muy inferior incluso al de 2008. Podríamos hablar de cómo se utiliza la financiación autonómica, la regla de gasto, el déficit. Todo eso lo único que nos dice, a lo que nos interesa, es que en el contexto actual solo podemos contar con nuestros propios recursos. Tenemos que tomar bien en cuenta cuál es el punto de partida y en torno a él pues establecer cuáles son nuestras prioridades y cómo decidimos gastarlo. Y hay ahí dos elementos que son fundamentales. El primero, hemos hablado en varias ocasiones de la gestión de la deuda. Sabemos que aumenta 93 millones y la respuesta inmediata es: el problema no es que aumente el pago de la deuda, que ya alcanza el 12%, eso lo sabemos todos, el problema son los intereses. Pero con todo, ese volumen absoluto nos da cuenta de cuál es la vulnerabilidad de nuestra economía. Este año pagamos 53 millones de interés, pero podría ser mucho más con un breve o limitado cambio de contexto, con una subida de tipos de interés. Estamos en tipos de interés históricos mínimos. Podría cambiar. Por tanto, el global de la deuda va a tener un impacto sobre la sostenibilidad en nuestras cuentas en largo plazo. Y también limita de alguna manera cuánto más nos vamos a poder endeudar. No es cierto que no acabe limitando el gasto, claro que sí. Si sobre una economía pesa una losa de deuda, claro que eso va a limitar la capacidad que tengamos de volver a comprometernos con entidades bancarias que, por cierto, no han sido con nosotras muy generosas. Pero lo que sé seguro es que si les pregunto cuánto tenemos que pagar de intereses este año, me van a responder inmediatamente. Si les pregunto cuánto cuestan las escuelas de 0 a 3 su integración, me dirán que se lo tienen que seguir pensando. Pasan 15 años desde la implantación de ese modelo, han pasado 2 años y medio de legislatura y se lo tienen que seguir pensando. Si yo les pregunto qué podemos hacer para que la Sareb, el Banco Malo, ponga a disposición viviendas para ampliar nuestro parque de vivienda social, ustedes me dirán que hay que hablar con ellos. Si yo les pregunto qué hay que hacer con esas entidades que hemos rescatado y que no ponen el dinero, pues sentarse a dialogar. Si les pregunto qué tenemos que hacer con una persona que no abandona un piso que no puede pagar su alquiler, o si hay deudas contraídas con el ERA, y si hay ayuntamientos que tienen que devolver el dinero en los planes de empleo, ¿qué les decimos? ¿Nos sentamos a dialogar aplicamos la ley? ¿O les denunciamos? ¿O les reclamamos? Ese es el verdadero déficit, el democrático, el que sitúa con semejante desigualdad la posición de unos y otros en estos 10 años. Por tanto, simplemente que nos comprometamos a dialogar con la Sareb, como comprenderán, no es suficiente. La cuestión es qué está uno dispuesto a poner sobre la mesa para modificar las posiciones de determinadas entidades. El segundo elemento, después de la deuda, es la fiscalidad, los ingresos. Y ahí es donde no queda más remedio que evitar ese mantra de es que no hay dinero, es que no hay recursos. Afortunadamente, en la negociación que mantuvimos con ustedes el año pasado les hicimos una propuesta que nosotros entendíamos de modernización fiscal, precisamente para limitar la tentación que siempre hay de que no hay recursos. Nosotros les proponíamos distintas medidas: actualizar el impuesto de sucesiones, reducir el IRPF para la mayoría social pero aumentar los últimos tramos, modificar el impuesto de patrimonio. Ninguna de esas propuestas pues resultó satisfactoria para el Gobierno y ustedes decidieron alcanzar un pacto fiscal con el Partido Popular. Ese pacto fiscal, según sus propias cuentas, nos ha costado 4 veces más ya, 4 veces más nos va a costar este año que viene, que lo que costaría los 4 millones para hacer gratis las matrículas de las familias actualmente existentes. Cuando la señora Fernández dice, ¿pero en qué comunidad modificar y bajar los impuestos ha provocado que se cierren escuelas? No, lo que provoca es que no se abran más. No sé si se cierra, pero desde luego no se abren más, luego repartirá los panfletos que quiera, pero eso es transparencia, es explicar que cuando uno aplica una reforma fiscal regresiva, el dinero acaba saliendo de otro lado. En las cuentas presentadas en esta Cámara aumentan los ingresos por los impuestos indirectos, que son los más injustos, y bajan la recaudación de los impuestos directos. Establecidas las condiciones económicas, sabiendo cuáles son las limitaciones para establecer las cuentas, a partir de ahí queda nada más que establecer las reglas del acuerdo, las reglas de qué es lo que nos vamos a exigir en una negociación. Y nosotros partíamos de unos precedentes que consideramos que no eran favorables.
No solamente porque ustedes desde 2014 hayan aprobado presupuestos del Partido Popular o los hayan prorrogado, sino porque no han satisfecho los acuerdos con otras formaciones políticas. Ese es el problema del que nosotros partíamos y que tratábamos de sortear a sabiendas de que es necesario sentarse a negociar con quien gobierna. Pero partíamos de esa desconfianza. Así que les exigimos garantías en torno a la negociación, les propusimos 5 ámbitos de posible entendimiento, no establecimos líneas rojas y lo único que preguntamos es hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar en esos ámbitos de negociación, con las garantías no solamente económicas, sino también con las garantías de índole política. Voy a recorrer rápidamente esos 5 ámbitos y explicarles hasta dónde llegamos en ese ejercicio de transparencia. En materia de corrupción, los presupuestos recogen la existencia de una oficina anticorrupción, con un presupuesto ligeramente superior al que ya aparecía en los presupuestos presentados en 2015 que ustedes retiraron. No solo eso, es que 2 años después hemos encontrado el dinero para financiarla, sale gratis porque hemos eliminado el CES. Con lo cual, esa inclusión en el presupuesto no les cuesta absolutamente ni un euro. Lo que sí es cierto, aparte de que siempre pensamos que las oficinas anticorrupción recaudan, permiten evitar el despilfarro, lo que sí es cierto es que nadie podría pensar que solamente con una unidad anticorrupción es suficiente, por una sencilla razón, porque sería no entender lo que llevamos haciendo desde que entramos en este Parlamento Podemos Asturias. Porque cuando nosotros hablamos de que hace falta luchar contra la corrupción es porque de nada sirve acordar la extensión del 0 a 3 en la medida que sea posible si no tenemos la garantía de que no se va a despilfarrar el dinero, como en su caso sucedió con el caso Marea. Y al revés, la misma pregunta al revés. ¿De qué serviría ahorrarnos dinero de la lucha contra la corrupción si no se invierte en la conquista de nuevos derechos y se sigue inyectando en las políticas que fracasaron en los últimos 10 años? Ese es el planteamiento que nosotros hemos defendido y por eso planteábamos la lucha contra la corrupción vinculada a otros elementos. En materia de sanidad, nosotros partíamos del diagnóstico del dictamen de la Comisión de las Listas de Espera, no de nuestro análisis propio, sino del que hemos compartido y trabajado con ustedes durante largos meses, y decíamos, para abortar las listas de espera, para limitar esas 120.000 personas, que ustedes siguen negando, porque siguen diciendo que la espera media son 59, cuando sabemos que en traumatología, por ejemplo, son de 6 meses. Siguen sin tomar nota de la primera lección, de la transparencia de los datos, de que no se puede jugar con ellos, porque eso es la mejor manera de defender nuestra sanidad pública y no abrirla a la tentación de las propuestas y soluciones fáciles que nos va a ofrecer siempre el Partido Popular. Nosotros les propusimos ahorrar, crear un área de gestión responsable, evitar los conflictos de interés y, además, reforzar la compra centralizada. Eso, desde nuestro punto de vista y con el cálculo que pusimos sobre la mesa, eran al menos 100 millones casi de forma progresiva, no de forma inmediata, pero sí de forma progresiva, que podríamos recaudar. Y eso se tenía que inyectar en la contratación y el refuerzo de la atención primaria, especialmente, pero también hospitalaria. Calculábamos que no menos de 1.000 puestos de trabajo se podían crear. Y así todo, cuando estábamos negociando con ustedes, hicimos una reevaluación para hacer una propuesta detallada puesto por puesto, de garantizarse no el máximo, pero sí un mínimo en la lucha contra las listas de espera. El número mínimo de personas que creíamos que tenían que, además de las vacantes estructurales, tenían que añadirse, porque aquí el problema es que existen vacantes que nunca se dotan, pero además hace falta la contratación y la creación de nuevas plazas. Esto fue lo que les propusimos con total detalle, del orden de 450 plazas. Les recuerdo, permítame que les lean los datos, en la sanidad asturiana en este momento hay 704 plazas fijas, 750 efectivos temporales, 2.000 contratos de entre 3 y 9 meses. Así que 450 nuevas plazas no nos parece, desde luego, pedir el cielo. ¿Qué es lo que hemos encontrado en las cuentas? Pues menos de lo mismo. Menos de lo mismo en el ámbito de la sanidad. No solamente se mantiene una estructura desajustada, desequilibrada de gasto,
Es decir, no se revierte la lógica en la que se aumenta el gasto farmacológico, el gasto farmacéutico, muy por encima de la contratación. Es que hay una reducción neta de 2,5 millones de euros para la dotación real. 2,5. Es decir, se reducen 10 para el personal fijo y se aumentan 7,5 para el personal temporal. De ahí el desfase de 2,5 millones de contratación neta real. No solo se reduce, es que se aumenta la precariedad. Ese es el detalle de lo que uno encuentra cuando mira ese presupuesto. El aparente aumento en el capítulo de contratación es simplemente el resultado de satisfacer sentencias judiciales que conducen a la equiparación de condiciones salariales. Ni más ni menos, no es que estén contratando a nadie. Cuando estábamos negociando, la respuesta que se nos dio fue que habría que esperar al año que viene a la reestructuración de la plantilla del SESPA sin el incremento de un solo efectivo neto. Eso es lo que hemos encontrado cuando explicábamos. Eso sí, aumentan 2,8 millones las externalizaciones. Por tanto, en el capítulo de sanidad encontramos justo lo contrario de lo que decía el dictamen de la Comisión de Investigación de la lista de espera y lo contrario de lo que nosotros defendimos en la mesa de negociación. En materia de vivienda, partíamos de que, como en tantas otras ocasiones, en Asturias hay riqueza de sobra para disfrutar de unas condiciones de vida bien distintas. Cuando decimos que hay 82.000 viviendas vacías, cuando decimos que hay viviendas del parque de vivienda social que están vacías y sin reparar, lo que estamos diciendo es que el problema es que se pongan en movimiento esos recursos. Y proponíamos distintas vías, unas que dependían directamente de la capacidad del propio Gobierno y de la capacidad presupuestaria, otras que dependían del pulso con otros actores. En todo caso, les proponíamos sentar las bases para duplicar el parque de vivienda social de aquí al 2030, dar los primeros pasos para combatir el fenómeno de la exclusión residencial que afecta a 1 de cada 5 asturianos y asturianas. ¿Qué es lo que hemos encontrado en el presupuesto? Pues como, desgraciadamente, en el resto del capítulo de políticas sociales, salvo algunas mejoras, lo que encontramos es una Asturias que espera y que desespera. Nos encontramos con 1.500 personas que van a seguir esperando por la tramitación del salario social, 2.800 en el limbo de la dependencia, 1.200 a la espera de la plaza residencial. Da igual los giros que hayan dado en el presupuesto en los últimos años, esas cifras se mantienen prácticamente constantes. Y, por tanto, no basta simplemente prestar la atención al cuánto, sino al cómo. Sin personal para tramitar esas demandas no hay nada que hacer. En el asunto concreto de la vivienda, lo que nos proponen es la construcción de 56 viviendas nuevas y la finalización de las que ya estaban en marcha. Pero nos anuncian que van a tapiar 100 que no están en condiciones, 100 viviendas que no están en condiciones se van a tapiar. Nos proponen subvencionar el alquiler. Nosotros no planteamos el aumento de las partidas del alquiler, porque les decíamos que eso lo único que contribuye es a dopar el mercado. No les propusimos ni construir vivienda ni reforzar las ayudas al alquiler. Ustedes lo hicieron. Y lo que han conseguido en los últimos años, en el último concretamente, es que el alquiler haya aumentado un 7,4% su precio. Eso es de lo que sirve inyectar dinero directamente en el bolsillo de personas que necesitan una vivienda y quienes la ofrecen saben perfectamente que juegan con ventaja ante esa situación. De las 36 viviendas de Pumarabule ya estaban previstas en 2016. Y aún están en fase de licitación. Da igual lo que pongan los presupuestos si luego no se lleva adelante. Las 20 viviendas de protección oficial, de promoción pública, de Muros del Nalón, tenían 300.000 euros para este año y ni siquiera están licitadas. Comprenderán por qué pedimos garantías, por qué desconfiamos, por qué no nos basta única y exclusivamente mirar los números. Pero ojo, hay un número que es significativo en ese apartado. Se van a destinar 1,4 millones de euros para reparar la cúpula del Hotel Reconquista, un patrimonio de los asturianos que fue privatizado para la gestión de una empresa que ni siquiera respeta los derechos laborales, OASA. 1,4. Comparen esa cifra con el total destinado a la reparación de vivienda, 2 millones. 1,4, 2 millones para el conjunto del parque público de vivienda.
una cúpula de hotel casi tanto como lo que vamos a destinar a la vivienda social. Ya lo sé, llámenlo populismo, y yo podría añadir sinvergonzonería. En materia de empleo, donde nos enfrentamos a una situación de paro estructural que, desde luego, no se responde, como decía al comienzo, disparando currículums. Tenemos al 49% de los desempleados que llevan ya más de 2 años esperando y que no van a esperar otros 10. En materia de empleo proponíamos 2 vías. Una, el refuerzo de la orientación y un cambio en las políticas del servicio público de empleo. Hablábamos de la formación, que tenía que dejar de concentrarse en unos núcleos determinados, especialmente Gijón y Oviedo, tenía que extenderse por el territorio de Asturias, tenía que destinarse recursos y consolidar la situación laboral de los orientadores laborales. Teníamos una segunda medida dirigida precisamente a la creación del empleo, porque no basta simplemente inyectar en la búsqueda. El presupuesto del SEPEPA aumentó en 13 millones, pero eso no se va a traducir necesariamente ni a la mejora de la intermediación ni a la mejora del empleo. Pero es que el segundo elemento era precisamente el que guarda relación con la creación y pasa por la contratación pública responsable, es decir, facilitar que las empresas más comprometidas con el territorio asturiano, con los derechos laborales, con la lucha contra la desigualdad, sean aquellas que más fácil tengan, gracias a las cláusulas sociales, el acceder a los importantes contratos que desde nuestra administración se ponen en marcha, porque si no, pues estaríamos renunciando a un instrumento económico que es nuestra propia gestión. Eso se lo dejo en manos de los liberales. Yo sigo pensando que la administración pública tiene una responsabilidad a la hora de generar actividad, recompensando a aquellos y aquellas que realmente tienen claro que lo que merece la pena es crear empleo de calidad, no aquellos que se han reconvertido, como las grandes constructoras después del estallido de la burbuja inmobiliaria, se han reconvertido en prestatarios de servicio de toda índole y lo que hacen es simplemente pugnar por el precio más bajo, llevarse todos los contratos, en tanto cuanto el precio más bajo sea el único criterio que pongamos sobre la mesa. Voy terminando con el capítulo de educación, que yo creo que es el que más nos ha permitido contrastar modelos, tratar de acercar posiciones, explicar las diferencias y establecer horizontes. En todo momento la discusión en la negociación ha sido enriquecedora, hemos pasado muchas horas discutiendo, para nada ha sido desde nuestro punto de vista, y en eso lo agradecemos a los interlocutores del Gobierno y de la FSA, la disposición a entrar al detalle, el debatir, buscar soluciones al margen del resultado final que llegamos en esta negociación. Pero en materia de educación, permítame detenerme un poco más. Tenemos la perspectiva no de estos 2,3 años, 2,5 años, ¿no?, que llevamos de legislatura, sino 15 ya, para saber que los problemas que encontremos en el 0 a 3 son el resultado del agotamiento de un modelo. Un modelo que no satisface la demanda potencial ni la demanda real existente. En 15 años se ha dado y generado plazas para 3.600 niños y niñas. Los destinatarios potenciales a día de hoy estarían casi en torno a 19.000. Muchas personas se quedan ya a día de hoy esperando una plaza y, por supuesto, muchas otras más ni siquiera se llegan a apuntar porque consideran que no lo van a poder costear, que no van a poder acceder al servicio. Un coste elevado para las familias. Un matrimonio de mileuristas acabarán pagando 350 euros al mes. Esos no son súper ricos. Y quien lance ese mensaje no tiene vergüenza. Quien lance ese mensaje no tiene vergüenza. Incertidumbre y precariedad para las educadoras, en su mayor parte mujeres, que no saben ni en qué condiciones laborales se van a encontrar cuando termine el curso, porque en no pocas ocasiones se renuevan año a año, en qué centro se va a encontrar. Y esa precariedad también se va a repercutir en las familias, que quieren que sus hijos y sus hijas sean guardadas por las personas de confianza. Encontramos desigualdad en las retribuciones. Se ha diversificado hasta tal punto, después de 15 años, que cobran cosas completamente distintas en un ayuntamiento y en otro en función de su tamaño y su capacidad. De esa desigualdad también habrá que hablar. Y habrá que hablar también de lo que le supone a los ayuntamientos, porque el Gobierno dice, respondo a la demanda de los ayuntamientos. Claro, es que hay ayuntamiento que no tiene la capacidad de poner sobre la mesa el recurso, ni se le ocurre ofrecerlo por los palos que le puedan caer. Y, por tanto, claro, el goteo de escuelas que se pueden ir abriendo es muy limitado, porque al fin y al cabo las condiciones son draconianas. Ayuntamientos como el de Oviedo y el de Langreo asumen el 60%. Entonces,
Cuando miramos las cuentas, las de este año, las que están en curso, y nos encontramos que son 9 millones los aportados por el Gobierno autonómico y 4 por las familias, ese es el proyecto del año que viene que ustedes han puesto. El que está en ejecución son 9.300.000, si mal no recuerdo. 4 millones de euros las familias y el Gobierno autonómico poco más o menos que el doble. Bueno, pues ahí se compara el esfuerzo, ¿no?, que están haciendo unos y otros. Esos recursos son manifiestamente insuficientes, incluso los ampliados. Ha salido la Federación de Concejos a decir que incluso la cifra de 11 millones, teniendo en cuenta la ampliación que ustedes proponen, sigue siendo raquítica para las escuelas y para la atención, por no hablar de las dificultades de los propios ayuntamientos, que ya están no poco sobrecargados en sus balances contables, porque les hacemos cargar las escuelas 0 a 3 y de paso les pedimos y reclamamos que devuelvan el dinero de los planes de empleo a 21 ayuntamientos. Termino, y aquí voy con lo que hemos encontrado en la negociación. Estas eran las dificultades, el diagnóstico que nosotros hacíamos de por qué ese modelo había que cambiarlo. Proponíamos pues una solución que avanzar hacia la integración de las escuelas de 0 a 3 años dentro de la Consejería de Educación. Esa era la fórmula que nosotros proponíamos para avanzar hacia la universalización progresiva, la gratuidad y la consolidación del servicio como un servicio claramente público. Durante la negociación ustedes consideraron que tenían que pensar y reflexionar sobre el proceso, que tendrían por lo menos hasta el primer cuatrimestre de 2018 para tratar de llegar a una conclusión de cuál era el modelo al que ustedes estaban dispuestos a llegar. Así que lo único que les hemos pedido en la recta final de la negociación es que por lo menos el gesto sea el de que a las familias actualmente inscritas el coste sea cero. Es decir, esos 4 millones pasen a ser cero. 4 millones es una cantidad, como bien han dicho, absolutamente ridícula. 2 es la cifra que finalmente nos separó con la oferta que hizo el Gobierno, porque son 2 millones para ustedes y para nosotros renunciar a la gratuidad. Y claro, si a ustedes les parece mal que haya familias que no paguen, ¿qué tenemos que pensar de ustedes si quieren un presupuesto gratis? Han dado argumentos del tipo: es un problema de recursos, que no nos ha costado mucho desmontarlo, basta ver la deuda de SOGEPSA para ver cuáles son las prioridades del Gobierno. Es decir, simplemente que por 2 millones más uno no quiere un presupuesto, ya lo estábamos vendiendo barato, ¿no? 2 millones. Pero además, el problema de fondo es que responde a un modelo completamente distinto. El copago educativo, lo discutimos en el debate de orientación, el copago educativo responde a la misma lógica que el copago sanitario, que es asumir que no es un derecho, que es un servicio, y si es un servicio lo pagas como pagas un refresco en un bar. Y esa no es la lógica a la que nosotros creemos que se tiene que llegar. Nosotros planteamos que la gratuidad es lo que deja bien claro que es un derecho para todo el mundo, porque el que tiene recursos a día de hoy ya sabe dónde puede llevar los niños y las niñas. La gratuidad favorece necesariamente a rentas que para nada son rentas estratosféricas. Dicen que genera desigualdad porque, claro, ¿qué pasa con quien se quede fuera teniendo que pagar en otro sitio? Bueno, ¿y qué pasa a día de hoy? ¿Qué pasaría con su 50% de oferta? Pero si es la desigualdad de fondo, es que puedas o no puedas llevar a tu niño y a tu niña, y eso solo cambia en función del número de plazas realmente disponibles, no cambia en función de la cuota. Están muy preocupados por la desigualdad, pero sospecho que a veces de la desigualdad se preocupan cuando se trata de enfrentar al 99%, cuando se trata de decirle, pero tú como tienes gratis esto y no lo tienes tú, porque cuando se trata de enfrentarse con los de arriba, ahí de la desigualdad se habla poco, y sobre todo no se le hace frente, porque como es más fácil apretar las tuercas en las cuotas de las familias que enfrentarse, como antes decía, a la Sareb, a las grandes constructoras, pues ahí nos vemos con toda la legitimidad para decirles, pero ¿cómo os va a salir gratis tener la escuela infantil? Desde luego, nosotros pensamos, y aquí hay una cuestión también de fondo ideológica, que los desafíos que se nos plantean, los retrocesos que hemos vivido en estos años, no se combaten con lo viejo, lo nuevo se combate con lo nuevo. No basta ya mantenerse en posiciones simplemente de defensa, de recuperar lo que hemos perdido. Toca dar pasos hacia adelante. Es así como se recupera la ilusión y la convicción en que es posible un horizonte común que no dependa del dinero que salga del bolsillo de uno. Concluyo, señorías. Unos presupuestos tienen que respaldar con recursos suficientes cambios cualitativos
en las políticas tienen que reflejar, además, desde nuestro punto de vista, la ambición de dar pasos adelante, porque, insisto, en Asturias contamos con los recursos materiales y humanos para vivir mucho mejor de lo que hacemos. Apuestas como el 0 a 3 son la mejor invitación a quedarse en nuestra tierra, en enfrentarse al declive demográfico, mucho mejor que poner sobre un papel que nos vamos a gastar más de 2.000 millones de euros en los próximos 10 años, 200 euros al año, que ya se están repartiendo, que no son ingresos nuevos. Es mucho más útil apostar por el 0 a 3. No vamos a apoyar estos presupuestos en tanto en cuanto ni reflejan cambios sustanciales respecto a las recetas aplicadas en los últimos años, sus acuerdos con el Partido Socialista y el Partido Popular, ni han expresado voluntad política de querer hacer el más mínimo gesto para remontar esa situación. Con todo, si de verdad necesitan tiempo, si de verdad necesitan pensar cómo hacemos frente al reto de la vivienda y cómo ampliamos el parque de vivienda social, si de verdad necesitan tiempo para saber cómo resolvemos la situación de los orientadores del SEPEPA o cómo incluimos la contratación pública responsable, si de verdad quieren reflexionar sobre el modelo educativo y necesitan el primer cuatrimestre de 2018, les invito a que traigan las cuentas otra vez en marzo y seguro que si introducen esos cambios contarán con nuestro apoyo. Muchas gracias.